los parches son una forma magnífica de personalizar cualquier tipo de prenda, ya sea que tengáis y que no os gusta o que os parezca aburrida, o que os hayan regalado, como a mí por ejemplo, o que la hayáis comprado pero le falta un poco de, no sé, algo. Así empezó esta transformación. Y este es el resultado. La diferencia son un parche y cadeneta de pedrería bordada que hacen brillar hasta el salpicadero de nuestro coche. El único problema que tenía la camiseta era este apliqué de zapatillas con flores, lazos, perlas, cuentas, en fin, iba súper cargado. Para una camiseta no me gusta, pero, por ejemplo, para adornar mi caja de costura me puede valer. Raramente tiro algo, sí lo puedo utilizar para otra cosa, porque reciclar es importante y además me gusta. En mi familia reciclamos ropa, lo que no le sirve a uno se lo da a otro. Y normalmente somos mujeres las que lo hacemos, mi madre, mis tías, mis primas, etc. Es una forma como el que dice de reciclar antes de tirar o antes de donar, porque muchas de las cosas que terminan en uno de estos contenedores o en fin, que hay por todas partes, pues por reportajes sabemos que a veces terminan en un vertedero o que se termina traficando con ellos. Eso no quiere decir que no los utilicemos, pero es el último recurso. Antes de ello, bueno, pues si conocemos a alguien que pueda utilizarlo, es lo primero que hacemos. Y lleva funcionando así pues toda la vida. Que yo sepa, cada vez que veo a mis primos, alguien tiene algo de, ojo, que hoy en día podemos permitirnos todos, gracias a Dios, comprar nueva ropa, pero no se trata de eso, se trata de apreciar y de valorar lo que ya se tiene y, si puede ser, darle una segunda vida o darle un nuevo look, transformarlo, adaptarlo, etc. Y que circule hasta que ya la prenda verdaderamente pues se caiga a trozos, o a lo mejor no tanto, pero bueno, aún que circule hasta que no la quiera nadie. En ese caso ya sí que la donamos. Primero, nos ahorramos bastante dinero si hacemos eso, pues porque no compramos tanto. Segundo, la verdad es que cuando yo veo algo mío en uno de mis primos o de mis primas que seguramente les queda mejor, o aunque no les quede mejor, igual lo que sea, pero es una forma de, no sé, de mostrar también cariño entre nosotros. Y así se da el caso de vez en cuando que una prenda rota y hace digamos, un viaje de 360 grados, que empieza por mí, pasa por varias manos y termina por mí otra vez, ¿no? Y me río muchísimo, pero no solamente yo, nos reímos todas. Bueno, no digo que esto sea para todo el mundo. Tenemos una familia muy grande y estamos todos muy unidos. Pero en este vídeo, que me enrollo mucho, y en este vídeo lo que os quería enseñar es cómo una prenda que mi hermana me regaló, que a ella le encantaba, pero a mí no tanto, pues la acepté, obviamente, para no ofender a mi hermana, porque le ponía mucho cariño y pues me la trajo desde Dubái. ¿Cómo voy a decirle, hermana, esta camiseta a mí no me gusta? Pues entonces la acepté. Y me pensé, lo que voy a hacer es quitarle este apliqué que tiene, que no me gusta, y le voy a poner uno que a mí sí me gusta. Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo lo he hecho, porque aunque la teoría sea fácil, igual la práctica a alguna gente se le resiste. Yo sé, por ejemplo, de cuando tenía la tienda de manualidades, de suministros para manualidades, que mucha gente, sobre todo muchas chicas jóvenes que querían ponerle parches a sus camisetas, a sus chaquetas, a sus pantalones, etc., me preguntaban que cómo se hacía. Estamos hablando de parches térmicos, es decir, los que se adhieren con la plancha. Bueno, pues les tenía que escribir siempre una serie de instrucciones, por ejemplo, que no se haga al vapor, que se le ponga un trapo por encima, etcétera, etcétera. Y también el tipo de material sobre el cual este tipo de parches termoadhesivos se adhieren mejor. Posicionar el parche requiere un poquito de tiempo y paciencia. Hacerlo a la ligera significa arriesgar que nos salga torcido o más alto o más bajo de lo que buscamos. Y una vez planchado en su sitio, no hay marcha atrás. Así que atención a estos consejos y sobre todo paciencia para probaros la prenda una y otra vez antes de sacar la plancha. Primero le busco el centro al parche. Luego, con una regla, busco el medio de la camiseta y dejo alguna marca en el centro de ambos. Yo lo he hecho con este abrecosturas porque lo tenía a mano, pero cualquier otro objeto recto y largo os serviría. Un lápiz, por ejemplo.
El centro del parche va sobre el centro del ancho de la camiseta, mientras que la altura la decido a ojo. Porque las mujeres no somos ni planas ni todas iguales por delante, y esto influye en la altura. Aquí no se trata de ser preciso al 100%, porque mientras no se planche hay oportunidad de corregir hasta que se llega al punto perfecto. Fijad los bordes del parche sobre la parte delantera de la prenda sin pillar la parte trasera para poderla probar e ir ajustando y corrigiendo la posición del parche cuantas veces sean necesarias. Cuando lo hagáis, tened cuidado de no pincharos. Para probaros cualquier prenda, aunque sea corta, siempre es mejor verla en un espejo de cuerpo entero. Este parche no es el más fácil que digamos y por eso mismo lo he escogido. Tiene piezas salientes tanto por arriba como por abajo y las lágrimas, sobre todo, tengo que alinearlas sin torcerme. Las pestañas son rectas más cortas y, con ello, también más fáciles de fijar. Como después de años de usar parches sobre todo tipo de accesorios y prendas tengo práctica, no necesité muchas correcciones, pero si es la primera vez que ponéis un parche térmico vosotras mismas, tomaros el tiempo para probaros la prenda una y otra vez, las veces que sea necesario después de cada corrección, porque es un juego de paciencia que vale la pena practicar. Empezad planchando el centro donde no hay alfileres y según se va pegando la camiseta al parche podéis ir avanzando quitando los alfileres de los bordes. Si alguna parte del parche no queda fijo, dejadle los alfileres hasta darle la vuelta. Es imprescindible estirar la camiseta sin distorsionar la forma para no pillar arrugas debajo del parche antes de planchar. El vapor no se usa en ningún momento durante el proceso porque si no los parches no se adhieren a la camiseta o al tejido. Hay que planchar con calor seco. Y listo. Bueno, en mi caso no tanto, porque como me voy a poner esta camiseta a menudo, le quiero dar unas puntadas a mano sobre los bordes y ya de paso que me pongo, digo yo, pues le voy a añadir unos reflejos increíbles con esta cadena de pedrería a juego con las lentejuelas. Yo soy Chus, soy la chica mañosa y si os ha gustado este vídeo, ¿por qué no? Suscribiros a mi canal y no olvidéis de darle a la campanita para que os avise YouTube cuando salgan mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.